la idea inicial sale a partir de una pieza de 60 que era el hombre señalado. Yo venía de hacer, como tú sabes, la serie de l'Homme dibuixat, donde se hablaba de la condición humana, y en un momento dado sale una pieza que es el hombre señalado sobre una señal de prohibido muy deteriorada, repintada y con unas texturas que al verla me volvieron loco. Me interesan las que están muy gastadas por el paso del tiempo o como esta, muy machacadas, que eso hace, vamos, como si el tiempo pintara en ellas, ¿no? Claro. Y cuando ya tienes ese sustrato y ese soporte para empezar a trabajar, es una delicia, ¿no? Y ya, claro, cuando empiezas a limpiar y ves que hay una parte que es reflectante, que según tú la metes en el almacén cuando está terminada y solo entra la luz del pasillo y ves que aquello te está hablando a oscuras, ya dices, bueno, esto es alucinante. Claro, el enganche ha sido brutal. Una de las cosas más interesantes es sacarla de su contexto, un contexto cotidiano que todos estamos, vamos, ya forman parte de, pues cuando conduces, cuando eres un conductor novel, vas mirando señales, mirando semáforos, vas atento, pero llega un momento que pasa como el embrague y el acelerador, que ya sin darte cuenta las vas leyendo, van pasando. Y cuando vas porque normalmente en una autovía no, pero cuando vas por una carretera secundaria o una carretera de las que comunican, bueno, las mismas que llevan a tu fábrica, o sea, ahí ves unas señales que son antidiluvianas. Sí, dices con un sustrato ya que dices, pero es que bueno, me la llevaría a casa, pero ya, porque está, vamos, para trabajar en ella. Claro. Ahora a mí me pasa, y me imagino que le pasará a un pintor que le interese en un momento dado, como le pasaba a San León, una chimenea de barco. O sea, no puedo dejar de ver señales. O sea, vas todo el día viendo señales y viendo qué posibilidades tienen cada una. O sea, porque en un principio empiezas con las redondas, pero después ves que hay cuadradas, triangulares, que son además geometría pura, ¿no? Y muy básica. Claro. O sea que ahí... Sí que es verdad, lo comentábamos, ¿no?, antes, que es un objeto que es muy cotidiano, está totalmente presente en nuestras vidas. Tú las intervenciones las has focalizado en la parte más, digamos, de lo que vemos en la vía, ¿no?, en la carretera, ¿no? Sí. Pero lo que es la señalización, los iconos están presentes masivamente en nuestras vidas, ¿no? Y tiene ese componente de un lenguaje que es casi ancestral, porque esto viene de los romanos ya cuando empezaban a hacer sus miliardos y todo esto, Sí. que lo tenemos tan asumido que a veces no nos damos cuenta que está ahí. Y luego el objeto cotidiano, ¿no? El y a mí una cosa que me gustó mucho cuando empecé a ver la serie, ¿no?, y empezamos a colaborar, es cómo también, en función de que vas buscando esos formatos lo más antiguos o más degradados posibles, también ves cómo van mutando la percepción de la realidad de las personas que van creando esos iconos en función de las épocas, incluso el propio formato de la señal. Bueno, es una especie que está vivo, ¿no?, el elemento, y tú vas captando eso también. Bueno, pero la muestra esta de la Fundación Bancaja Sagunto son 40 y, si no me equivoco, 41 piezas. Y bueno, el inicio es lo que te comentaba del Home dibuixat, o el Home senyalat. Empieza una serie de nadadores, de los nadadores, por lo que te contaba de la necesidad de ver, y las series anteriores que he hecho yo de Ullar, que era una necesidad de ver a través del espejo, el gesto este de levantar las gafas para poder ver mejor es lo que me lleva de los nadadores a la serie de pioneras de la aviación. Y bueno, no dejo de
de hablar de lo que me gusta, que es pues bueno, la aventura. Está representada Amelia, que fue la primera mujer que cruzó el Atlántico, y eso enlaza con las últimas piezas que tienen que ver con el mundo del cine. O sea, estoy subiendo o encubrando o metiendo en un círculo para destacar cosas que me han interesado a lo largo de mi vida. Por eso señas de identidad, ¿no? Señas de identidad, un poco lo que hacen es hablar de un proceso creativo que al final no deja de ser el camino, la carretera por la que tú vas y van pasando todas estas imágenes, ¿no? Que se te van quedando en la retina. Bueno, pues verdad que nuestra colaboración surgió de una forma bastante natural, ¿no? Porque, primero cuando supe, ¿no? A través de mi padre, porque además mi padre que como sabéis es un amante del arte, ¿no? Un apasionado, creo que fue visitando tu estudio, vio una de las primeras intervenciones que habías hecho y me dijo, tienes que ver lo que está haciendo Chimo, que es espectacular, porque está cogiendo señales, las está degradando, está dándole un enfoque distinto, y efectivamente pues tuve la ocasión, enseguida, en cuanto pudimos quedamos, lo vimos, yo me prendé porque en sí la propuesta en sí me pareció fascinante a nivel estético, ¿no? Y encima, pues bueno, tocó una fibra nuestra, ¿no? Que era que nos dedicamos toda la vida al ámbito de la señalización, muy industrial, y de alguna manera pues ligaba también con esa tradición que tenemos, ¿no? En la familia de estar muy cerca del mundo de la cultura, del mundo del arte. Hemos colaborado con distintos artistas en distintas fases y situaciones, pero nunca habíamos colaborado de una manera tan directa sobre el sustrato donde nosotros venimos desde hace tanto tiempo desarrollando el negocio familiar, ¿no? Desde el punto de vista industrial, conectar con el mundo del arte o creativo es simplemente una actitud o una conexión, digamos, una forma de entender a la vida, ¿no? Para nosotros ser industrial implica muchísimo, es una forma de vida, es una forma de ser, porque al final estás creando un proyecto donde puedes transformar, crear, ¿no? De una parte muy realizadora, que es poder hacer cosas físicas, ¿no? y que luego verlas plasmadas en el entorno real, ¿no? Pero también tiene la parte creativa, que siempre nos nutrimos de la gente que tiene las ideas, ¿no? Claro. Y para nosotros, si tienes esa querencia, ¿no? por la parte más creativa o estética o visual, pues es relativamente fácil, ¿no? Es encontrar luego la horma de tu zapato, que luego desde el ámbito artístico pues encontrar gente con ganas también de explorar, que no es fácil, porque entendemos que también las dinámicas marcan mucho, ¿no? Entonces pues por eso con Chimo fue tan rápido todo, claro, ¿no? Cuando vosotros me abrís las puertas de vuestra fábrica y empezamos a colaborar, yo he tenido ahí una entrada de aire fresco, poder tener un material que de la otra manera era muy complicado encontrar. Entonces para mí ha sido, concretamente para esta exposición, con todo lo que habéis aportado de la instalación de las biondas y de muchas piezas que han salido de vuestras famosas jaulas. Claro, eso ha sido para mí muy positivo, claro. Y fíjate que nosotros, incluso te diría que cuando la gente que nos dedicamos a una actividad, ¿no? Ya nos pasó hace unos años, cuando tuvimos un evento, ¿no? Con una colaboración que hicimos con la Organización Médica Colegial de España, ¿no? Con unas ayudas y tal. Y cuando vino el presidente, hizo una intervención delante de todas las personas y nos dijo, bueno, ustedes no fabrican señales, ustedes salvan vidas, ¿no? Pues las personas que forman parte de un proyecto, eso nos pasó igual contigo, cuando de repente las personas que están tratando con estos elementos, les instalan, muchas veces es un residuo que tienen que gestionar o que tienen que, de repente llega un artista y dice, no, eso lo quiero, pero ¿para qué? Y dice, no, y entonces le ven otra dimensión al objeto, ¿no? Se dan cuenta que hay una segunda vida, y eso liga un poquito también con algo que a mí me atrajo mucho del proyecto, que era un poco el cómo se liga con el concepto de economía circular, ¿no? Porque cuando hablamos de economía circular, ahora lo vemos de una perspectiva como muy de un ciclo de consumo, obvio, ¿no? De pues, un producto, lo reciclo, vuelvo a fabricar. Pero la economía circular está presente en muchas formas. Por ejemplo, coger un elemento como una señal, ¿no? De tráfico que tiene una utilidad
pues eso luego lo puedes coger, lo puedes reciclar otra vez, lo vuelves a fundir aquello y vuelves a crear otra señal u otra cosa, pero también puedes convertir un elemento artístico o en una narrativa de un recorrido de nuestra vida, ¿no? O con una evolución digamos, los iconos que nos van marcando, y de alguna manera le das otra vida, ¿no? Lo conviertes en otro elemento, ¿no? A mí siempre esos formatos de economía circular que se salen de lo obvio y es prolongar esa vida, ¿no? Me gusta, me encanta cuando veo, por ejemplo, ves tecnologías que cogen residuos de algún tipo de problemática de la ingeniería y lo convierten en una fuente de... Pues aquí es algo parecido con el mundo artístico, ¿no? Sí. Coges un elemento que está como amortizado y le das una vida que posiblemente va a trascender, porque este elemento en su formato habitual durará lo que durará, que es mucho el metal, pero lo que es la utilidad, y al convertir una obra de arte le das una perdurabilidad más allá, es como el elegido, ¿no? Para contar un relato, y es bonito, ¿no? Porque es un poquito otra forma de aprovechar, ¿no? Y de darle continuidad a lo que ya tenemos. Bueno, es verdad que entrando en el ámbito de lo que es la movilidad, pues la señalización en sí tiene distintas funciones, ¿no? Las que ha elegido Chimo inicialmente, porque eso está, como él comenta, es un comienzo, ¿no? Lo importante para mí de la línea que ha empezado Chimo no es que venga de algo relacionado con la movilidad, ¿no? Porque son elementos de movilidad, sino que es un elemento de nuestra vida cotidiana que está muy presente, que tiene muchas connotaciones de formas, de símbolos, etc. Es un lenguaje de comunicación. El otro día estaba en clase de mi hija con los pequeños explicando ahí en el liceo ¿qué es la señalización? Pues es un lenguaje universal. Además es que es universal, ¿no? Son unos códigos que vienen desde hace 2000 y pico años evolucionando con una especie de grandes consensos. Entonces es un lenguaje, algo que está allí, o sea, no tiene que ver tanto con la movilidad o con el tráfico, es un lenguaje, igual que había otra gente que hacía intervenciones sobre otros elementos de nuestra historia industrial, que podía ser una lata de comida o cualquier cosa. No, es eso, sacarla de su contexto, claro, para descontextualizarla y convertirla en otra cosa. Ahí deja de ser una señal. Claro. O sea, porque tú ya la has desubicado y la estás utilizando como un soporte plástico y pictórico.